Los alienígenas son demonios. Revelación del demonio Astaroth al padre exorcista, don Giuseppe Tomaselli. Este vídeo trata de las declaraciones de un exorcista italiano, conocido como don Giuseppe Tomaselli, quien desde su punto de vista y basado en sus experiencias, llegó hace 4 décadas a esta conclusión sobre los alienígenas. Y es que según las experiencias de don Giuseppe Tomaselli, esos seres no son lo que parecen ser, o más bien, lo que la gente quiere llegar a creer que son. Para los que todavía no conozcáis a don Giuseppe Tomaselli, os invito a escuchar el audiolibro que hicimos sobre su biografía. Don Giuseppe nació en Biancavilla, una ciudad en la provincia de Catania, el 26 de enero de 1902, en el seno de una familia profundamente católica. En 1916 ingresó en la Congregación Salesiana, fundada en 1859 por San Juan Bosco. En 1926 fue ordenado sacerdote y comenzó su largo ministerio, que duró casi 63 años, durante los cuales ocupó diversos cargos: párroco, maestro, capellán en comunidades religiosas, apóstol y, la más importante, la de exorcista. De don Giuseppe Tomaselli se dice que siempre estuvo disponible para ayudar a los demás, tanto material como espiritualmente. Era muy solicitado como confesor. Sabía cómo ayudar a los penitentes a confesar honestamente, incluso los pecados más vergonzosos. De ahí que era muy buscado en ese sentido. Hubo muchos que recurrieron a él, incluso para tener una palabra de consuelo en tiempos difíciles. Después del Concilio Vaticano II, don Giuseppe se mantuvo profundamente amargado por la distorsión que crearon de la doctrina cristiana y con el ecumenismo, llevando bastante confusión entre los fieles. De este sacerdote exorcista es destacable, entre muchos otros, el legado que ha dejado para permitir conocer el trasfondo del fenómeno ovni, que quedó plasmado en su libro, La grande bestia e inteligente. A continuación compartimos una parte de la entrevista que le hicieron en 1978 para la revista Gente, en un artículo sobre exorcismos, y donde se tocaron varios temas, así como el relacionado con la ufología. Y de este modo le preguntaron a don Giuseppe: desde hace tiempo que estamos observando platillos volantes y extraterrestres que quieren entrar en contacto con nosotros. ¿Qué opina de eso? A lo que don Giuseppe respondió: es claramente un truco de Satanás, y voy a responder con sus propias palabras que obtuve al pedirle explicaciones de ello durante un exorcismo. El padre respondió contundentemente que eso de federaciones confederadas galácticas es falso e inexistente, y que el demonio mismo le dijo que en otros planetas ni siquiera había hombres. Así fue como relató don Giuseppe Tomaselli su conversación con el demonio para la revista Gente. El padre preguntó: en el nombre de Dios, respóndeme, ¿cuál es tu nombre? El demonio Astort es Ashtar, Astaroth, dijo. Fui primero un oficial de las huestes angélicas. Prosiguió el padre: ¿son los platillos voladores tu trabajo? El demonio dijo: no, son fragmentos de planetas que se disuelven en contacto con la atmósfera. El padre prosiguió: hay quienes creen que son naves espaciales cósmicas, pobladas por personas extraterrestres. El demonio dijo: sacerdote maldito, no es así. Hacemos creer que es así, don Giuseppe. Entonces los demonios aprovechan el fenómeno de los uranolitos para tentar a los hombres a ponerse en contacto con ustedes. ¿Y son ustedes quienes adoptan y transforman en figuras evanescentes, extrañas e incluso humanas? El demonio dijo: sí. ¿Qué quieres saber? El padre:
debes aparecer en forma humana y luego decir que eres un hombre extraterrestre. El demonio dijo: sacerdote maldito, somos nosotros. Don Giuseppe, si los hombres supieran que son demonios, que se presentan como extraterrestres, ciertamente, ellos no se comunicarían contigo. Ellos están en la ignorancia. El demonio dijo: hay quienes son ignorantes y hay quienes lo saben. El padre insistió: responde nuevamente. El demonio: basta, sacerdote maldito. Don Giuseppe, ¿qué pasa con aquellos que están en contacto con ustedes y que se llaman hermanos cósmicos? El demonio dijo: son todos mis hijos, son todos mis hijos. Maldito sacerdote, basta ya. Somos demonios que trabajamos en el espacio y este es un signo del cielo. Antes de que el castigo de Dios venga al mundo, todavía habrá otros signos en el cielo. Don Giuseppe le preguntó entonces al entrevistador qué opinaba de las respuestas del demonio, y el entrevistador le respondió con otra pregunta: ¿no podría ese demonio haber mentido? Y don Giuseppe le dijo: el demonio quiso hacerlo pero no pudo. Durante el exorcismo está obligado a responder, aunque enojado y maldiciendo, termina respondiendo. El entrevistador le preguntó entonces que si el demonio estaba fingiendo, haciéndose pasar por extraterrestres, ¿tendría alguna razón para hacerlo y con qué finalidades específicas? Y don Giuseppe respondió que, por supuesto, en primer lugar, que sería el de enorgullecer a los hombres, ya que ellos creen tener potestad y el honor de ser elegidos de comunicarse con seres no terrestres, trascendiendo la barrera planetaria. En segundo lugar, crear dudas acerca de Dios, ya que ellos se presentan como nuestros creadores, como los ángeles que ayudaron a Dios a crear al hombre, cambiando con su mensaje el contexto y significado de los evangelios bíblicos. Además, que los extraterrestres tienen a un Cristo muy diferente al de los evangelios y al que llaman Cristo cósmico. En tercer lugar, para desacreditar el evangelio. De hecho, los demonios que expulsan los exorcistas lo corroboran. Estos demonios suelen decir que lo que sucede es que la Biblia ha malinterpretado todas las enseñanzas divinas. ¿Y qué tan cierto es esto? Que es el mismo mensaje que encontramos en la New Age. Eso de que Jesucristo es el malo y Lucifer el dador de luz, libertad y conocimiento, argumentando eso mismo que menciona don Giuseppe, que es que la Biblia malinterpretó su papel con la humanidad. En la entrevista, que es bastante larga, don Giuseppe comenta también sobre el fenómeno del espiritismo, de los médiums, que hoy es presentado como canalizar seres de luz, la Ouija, y cómo en sus exorcismos había gran cantidad de personas poseídas por esa causa. El demonio respondía que era él, por ejemplo, el que hacía mover el vaso de la tabla Ouija. En torno a la mediumnidad, dijo que era otro engaño, porque el demonio solía presentarse bajo diversos disfraces, siempre con un rostro amigable y familiar, y que aquello el demonio lo hacía para crear esa falsa idea de la reencarnación. Trucos perversos y diabólicos, según las palabras de don Giuseppe, al que siempre llegaban casos extremos de posesión, con fenomenología poltergeist, casos realmente aterradores, pero en especial, el trasfondo de esas posesiones siempre tenía algo que ver con algún tipo de práctica esotérica que las personas habían realizado. Muchos habían llegado a participar de ese tipo de reuniones para invocar espíritus de familiares fallecidos y de allí habían salido parasitados, presentando posteriormente síntomas de posesión. Hoy en día, ese tipo de prácticas han proliferado bajo los más diversos y llamativos nombres, que se muestran como inofensivos,
pero con todo el perverso veneno para parasitarnos. Por ejemplo, el término mediumnidad está mandado a recoger. Hoy le llaman románticamente canalizar energías de las dimensiones superiores. Y no hace falta usar la tabla Ouija para abrir portales y conversar con seres fallecidos y hasta extraterrestres, entre comillas, por medio de escritura automática, Reiki y otras prácticas que hace 40 años no habían proliferado tanto. Contaba el padre exorcista de un joven que decía sentirse como loco después de haber invocado espíritus de fallecidos con la tabla Ouija. Otra madre, desesperada, había acudido a él en su ayuda porque su hija presentaba unos extraños retorcijones, acciones agresivas y repulsión hacia objetos sagrados después de que hubiera estado consultando médiums. Dos hermanas manifestaron que sus vidas se vieron arruinadas por haber consultado a los muertos. Solo vivían horrores en las noches viendo sombras y objetos que se movían sin explicación por su casa. Estas entidades estaban creando situaciones que les generaran gran cantidad de energía, provocándoles miedo a las víctimas. Otra de las víctimas, después de haber sido exorcizada, dijo que nunca más volvería a consultar espiritistas, que nunca creyó que algo que parecía inofensivo la pusiera en enorme riesgo de posesión. Fueron innumerables las liberaciones que tuvo que hacer don Giuseppe Tomaselli por causa de la Ouija. Contó en esa misma entrevista, por ejemplo, otra historia que se dio en un pueblito de la provincia de Messina, a donde cierto día llegó invitado por el párroco y había allí un gran tumulto y romería en torno a la iglesia, y era por un hecho alarmante que había ocurrido en dicho lugar. Uno de los hijos de un hombre que había fallecido tiempo atrás decidió consultar la Ouija y se le presentó un espíritu que decía ser su papá. «Soy tu padre», le dijo. «Pienso mucho en ti y en todos mis otros hijos. Llámalos a todos, que vengan, incluido tu hermano, con el que tienes desavenencias. Quiero hablarles a todos. Quiero ayudarles». Fue así como todos, al oír las palabras que supuestamente había enviado el padre muerto y que por la manera en que las dijo eran inconfundibles, vinieron a hablar supuestamente con su padre a través de la tabla Ouija, y así fue como lo llamaron. «Papá, ven aquí y habla con nosotros». Y el supuesto espíritu del padre, finalmente, llegó para comunicarse y les decía: «Mis hijos, a todos los amo mucho». Y dirigiéndose a su hijo complicado y problemático, le decía: «Oh, hijo mío, sigues siendo el mismo. ¿Cuántos problemas me diste cuando estaba en vida? Incluso hoy te sigues portando mal con tus hermanos». Y cerró la conversación dándoles a todos buenos consejos, pero en especial al rebelde y problemático. A sus hijos les pedía que llevaran la fiesta en paz, que tenían que quererse y apoyarse los unos a los otros. Y después de esos mensajes positivos, la voz se fue y todo quedó en silencio. La segunda vez que lo invocaron, en lugar de ese amoroso padre que se les había presentado anteriormente, ocurrió que todo parecía estar en movimiento, como un terremoto. Las paredes parecían moverse como si fuesen a caer. Los objetos volaban de un lado a otro, y los hijos del hombre, que eran una numerosa familia, solo salieron corriendo rumbo a la iglesia, despavoridos, gritando, llenos de miedo y pidiendo ayuda a vecinos y amigos, así como ayuda sacramental. Y esa era la razón por la cual había tanta gente en la iglesia de ese pueblito cuando llegó el exorcista, quien explicaba que esa era la típica forma de cómo se presentan los demonios, los cuales, para ganar confianza, se muestran como un familiar cercano fallecido. En este caso, se había disfrazado del padre, pero suelen usar la figura de una tía
un abuelo o abuela, la madre, un hijo muerto y hasta de extraterrestres, etc. Así es como los demonios llevan al extravío a las personas. Recordamos el caso de varias figuras icónicas de la New Age y los extraterrestres, quienes hicieron contacto con seres de otros planetas y dimensiones, supuestamente, precisamente a través de la tabla Ouija, pero como siempre, los New Age nos dirán que deliramos, aunque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Recordamos el caso de Bárbara Marciniak, contactada por pleiadianos a través de la tabla Ouija. Sus libros se han vendido por millones. Es pionera en la New Age con el cuento de la familia de luz, el de pleiadianos, etc. J.Z. Knight es la canalizadora medium de un ente llamado Ramta, que no es otro que Ra. Esta mujer inició sus contactos con extraterrestres pleiadianos a través de la tabla Ouija. Tiene una secta de la iluminación, donde enseña sobre seres benevolentes, y a pesar de su extremo alcoholismo, la gente no capta de qué seres realmente se trata. En el caso de Ramta, dice que convivía armoniosamente con los reptilianos. Laura Knight Jadesic, contactada por los casiopeos, también lo llevó a cabo usando la tabla Ouija. Gracias a esta gurú, hay muchos envueltos en el contactismo, canalizaciones, chamanismo, etc. Es una fumadora compulsiva muy espiritual, entre comillas, prima del Illuminati Bush. El exorcista don Giuseppe hacía mención a que la televisión estaba haciendo mucho daño, ya que se presentaban este tipo de cosas como medios de contactar con el más allá, sin hablar de las consecuencias de este tipo de actividades. Hablar con los muertos, invocar seres invisibles, llamar extraterrestres, todo eso, promovido por la televisión. Y no podía tener más razón. Por lo que observamos hoy en día, todo esto es implantado en el subconsciente por todos los medios, ya sea en la radio, el cine, la música o la televisión.